La ilusión del patrón oro. Como un metal gobernó la economía. Imagina esto. Estás en 1850 en California. Un tipo con barba y pala grita «oro» en el río American. De repente, miles corren. Ciudades enteras nacen de la nada. Un gramo de polvo amarillo vale más que un mes de trabajo. La gente cree que encontró la solución definitiva al dinero. Algo raro, que no se puede imprimir, que nadie puede fabricar en su sótano. Algo sólido. Y durante casi un siglo, el mundo entero se enamora de esa idea. Pero, ¿era realmente tan sólido como parecía? ¿O era la mayor ilusión colectiva de la historia financiera? Vamos al grano. El patrón oro no es un sistema natural, es una decisión política disfrazada de ley física. Y te lo voy a demostrar paso a paso, con datos reales, crisis reales y los trucos que casi nadie menciona. Todo empieza en 1717. Inglaterra está harta de monedas de plata recortadas y billetes dudosos. Isaac Newton, sí, el de la manzana, es Master of the Royal Mint. Fija el precio de la libra esterlina en 3 libras, 17 chelines y 10,5 peniques por onza de oro. Listo. La libra se convierte en tan buena como el oro. Otros países copian. En 1816, después de las guerras napoleónicas, Inglaterra vuelve oficialmente al patrón oro. Es el primer país moderno en hacerlo. Parece perfecto. El dinero tiene respaldo real. Nadie puede imprimir de la nada. La inflación promedio entre 1820 y 1914, casi 0%. Precios en 1914, casi iguales que en 1820. Magia. Pero aquí viene el primer pero que nadie te cuenta. Incluso en la época pura del patrón oro, los bancos imprimían más billetes y depósitos que oro tenían en las bocas. En Inglaterra, el Bank of England mantenía reservas del 30-40%. En Estados Unidos, antes de la Fed, los bancos nacionales solo necesitaban el 25% en reserva contra depósitos. ¿Recuerdas el pánico de 1907? Los bancos suspendían pagos porque no tenían suficiente oro físico cuando la gente corría a retirarlo. El patrón oro no evitaba las corridas bancarias, las provocaba. Avanzamos a 1873. Estados Unidos adopta oficialmente el patrón oro, Coinage Act. Pero justo ese año empieza la larga depresión. 23 años de deflación brutal. ¿Por qué? La producción mundial de oro no crece al ritmo de la economía. Entre 1870 y 1896, el PIB mundial se duplica. Pero el stock de oro solo crece un 50%. Resultado, los precios caen un 1-2% anual. Los deudores, granjeros, empresarios, se arruinan porque su deuda en dólares vale cada año más en términos reales. Los acreedores, banqueros del Este, se forran. William Jennings Bryan, en 1896, grita en la Convención Demócrata: «No crucificaréis a la humanidad sobre una cruz de oro». Pierde la elección, pero tiene razón. El patrón oro era un sistema que beneficiaba a los que ya tenían dinero y castigaba a los que necesitaban crédito para crecer. Y entonces llega el gran descubrimiento. 1886 en Sudáfrica, 1896 en Klondike, 1890 en Australia. De repente, oro nuevo inunda el mundo. Entre 1890 y 1914, la producción mundial se triplica. ¿Qué pasa? Inflación. Sí, inflación bajo patrón oro. Precios suben un 2% anual. La economía crece como nunca. La Belle Époque, el Imperio Británico en su máximo esplendor. Pero no fue el oro mágico, fue simplemente que encontraron más metal. El crecimiento no venía del sistema, venía de la geología. Llegamos a 1914, Primera Guerra Mundial. Inglaterra, Francia, Alemania, todos suspenden el patrón oro en días. ¿Por qué? Necesitan imprimir dinero para comprar cañones, balas y soldados. El oro se queda en las bocas. Los billetes se multiplican. Inglaterra vuelve en 1925, pero al precio de antes de la guerra. Error fatal. La libra está sobrevalorada un 10-20%. Exportaciones caen. Desempleo explota. Huelga general 1926. Churchill, que tomó la decisión, luego admite: «Fue el mayor error de mi vida».
Estados Unidos mantiene el patrón oro durante la guerra, pero con trampa. Crea la Federal Reserve en 1913 y presta oro a los aliados. En 1919 tiene el 40% del oro mundial. Es la nueva potencia. En los años 20, la Fed esteriliza el oro. Entra oro, pero no aumenta la base monetaria. Resultado, crédito apretado. Burbuja bursátil 1929. Crash. Y luego la Gran Depresión. 1931. Inglaterra abandona el oro definitivamente. 1933. Roosevelt lo prohíbe a los ciudadanos estadounidenses. Orden ejecutiva 6102. Entrega tu oro o cárcel. Sube el precio oficial de 20,67 a $35 la onza. Devalúa el dólar un 40% de un plumazo. Los deudores respiran. Los ahorristas en oro pierden todo. Y aquí está la gran ironía. El patrón oro más famoso de la historia, Bretton Woods 1944-1971, ni siquiera era patrón oro real, era patrón dólar. El dólar convertible en oro. Solo para bancos centrales extranjeros. Los ciudadanos estadounidenses seguían prohibidos de tener oro hasta 1975. Y Bretton Woods muere exactamente por la misma razón que todos los patrones oro anteriores. La economía crece más rápido que el metal. Estados Unidos gasta en Vietnam, en la NASA, en autopistas, imprime dólares. Francia y Alemania empiezan a cambiarlos por oro físico. Las reservas caen de 18.000 toneladas en 1950 a 8.000 en 1971. Nixon. Cierro la ventana del oro. Fin del último espejismo. Pero aquí viene lo que nadie te dice. Incluso cuando había patrón oro, de verdad, los gobiernos y bancos siempre hicieron trampa. Inglaterra, 1797-1821, suspendido. Estados Unidos, 1862-1879, greenbacks sin respaldo. Francia, 1914-1928, suspendido. Siempre la misma excusa. Es temporal, por la guerra. Nunca volvió a ser lo mismo, y los números no mienten. Bajo patrón oro clásico, 1870-1914, 5 grandes crisis bancarias en y 3 recesiones profundas, deflación crónica o inflación cuando encontraban minas nuevas. Crecimiento promedio del PIB, 3,8%, bueno, pero no mágico. Después de 1971, sin patrón oro, sí, más inflación, 4% promedio, pero crecimiento promedio del PIB, 2,8%, más bajo por otras razones. Y sobre todo, la mayor creación de riqueza de la historia. El PIB mundial pasó de 3 billones en 1971 a 110 billones en 2025. ¿Por qué? Porque el dinero fiat permite que la oferta monetaria crezca con la economía real, permite rescatar bancos en crisis, permite estímulos en pandemias, permite innovación sin esperar a que alguien encuentre una nueva mina en el río. Pero espera, ¿entonces el patrón oro era malo? No. Era simplemente imposible a gran escala. Funcionaba cuando el mundo era pequeño, lento y había nuevas minas cada década. En un mundo de 8.000 millones de personas, Internet y viajes espaciales, atar el dinero a un metal que se extrae a 4 kilómetros bajo tierra es como querer alimentar una ciudad con velas en vez de electricidad. El patrón oro no era estabilidad, era rigidez disfrazada de virtud. El patrón oro no evitaba crisis. Las provocaba cuando faltaba metal. El patrón oro no beneficiaba al pueblo, beneficiaba a quien ya tenía oro o deuda fija. Y la prueba final, los mayores defensores modernos del regreso al patrón oro nunca explican cómo conseguir las 200.000 toneladas necesarias para respaldar el dinero mundial actual, ni cómo repartirlas justamente, ni qué hacer cuando China o Rusia acumulen todo el oro físico, ni cómo crecer si mañana no encuentran una nueva Sudáfrica. El oro no es dinero malo, es una excelente reserva de valor. Pero como base del sistema monetario global, fue la mayor ilusión colectiva que hemos tenido. Oye, si este documental te acaba de romper el mito del oro, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque esto recién empieza. Porque el oro no gobernó la economía terminó gobernando al oro, y cuando el mundo creció demasiado para las bóvedas, el metal tuvo que ceder. Seguimos profundizando en esta gran ilusión dorada, porque el patrón oro no fue solo un sistema monetario.
Fue una religión económica con sus profetas, sus herejías y sus guerras santas. Y todavía hoy, en 2025, hay millones de personas que rezan frente a una onza de metal como si fuera la solución a todos los males del mundo. Así que abróchate el cinturón. Vamos a meterle otras 6.500 palabras de carne histórica. Números reales y revelaciones que no verás en ningún canal de Oro Máximo. Empecemos por el mito más grande que repiten hasta el cansancio. Con patrón oro no hay inflación. Falso. Hubo inflación y deflación brutal, y ambas eran un desastre. Entre 1815 y 1914, el supuesto siglo de oro estable, los precios en Inglaterra subieron y bajaron como una montaña rusa, pero con ciclos de décadas. De 1815 a 1850, deflación del 50%. Un salario de 1850 compraba el doble que en 1815. Bien, solo si eras acreedor. Si eras granjero con hipoteca, te ahorcaban con tu propia deuda. De 1850 a 1873, precios suben un 30% gracias al oro de California y Australia. De 1873 a 1896, la gran deflación. Precios caen un 40% en Estados Unidos. Los granjeros del oeste queman maíz para calentarse porque valía más como leña que como comida. Deuda agraria explota. Nace el movimiento populista. De 1896 a 1914, nuevos yacimientos en Sudáfrica, Witwatersrand, la mayor beta jamás encontrada. Oro nuevo inunda. Precios suben un 50%. ¿Magia del patrón oro? No. Magia de la piqueta y la dinamita. Conclusión. Bajo patrón oro, la inflación o deflación no la decidía la disciplina fiscal. La decidía la geología. Si encontraban una mina grande, ¡boom! Si no, depresión. Literalmente dependíamos de que un geólogo diera un martillazo afortunado. Y ahora el truco que casi nadie menciona. El patrón oro nunca fue 100% oro. Tomemos el caso estrella, Inglaterra 1821-1914. El Bank of England solo tenía que respaldar con oro los billetes, pero no los depósitos bancarios. Y los depósitos eran 10 veces más que los billetes. Los bancos comerciales operaban con reserva fraccionaria del 5-10%. ¿Te suena familiar? Era exactamente el mismo sistema que hoy, pero con una capita de oro encima para la foto. En 1847, 1857 y 1866 hubo pánicos bancarios en Londres. ¿Qué hacía el Bank of England? Suspendía la convertibilidad temporalmente y prestaba billetes sin respaldo, es decir, imprimía fiat cuando la cosa se ponía fea. La famosa Ley de Peel de 1844 separaba el departamento de emisión del bancario, pero en la práctica la rompían cada 10 años. En Estados Unidos era peor. Antes de la Fed, 1879-1913, los bancos nacionales tenían que tener 25% de reserva en oro o lawful money, pero solo para billetes, no para depósitos a la vista. Resultado, 5 crisis bancarias graves en 34 años, 1873, 1884, 1893, 1907, 1914. En el pánico de 1893, más de 500 bancos quebraron. En 1907, como ya sabes, solo lo salvó JP Morgan con su chequera privada. Otro mito. El patrón oro evitaba guerras porque los gobiernos no podían imprimir. Ríete. La guerra franco-prusiana, 1870-1871. Francia pierde y paga 5.000 millones de francos oro a Alemania. ¿Cómo? Suspende la convertibilidad y emite papel. Alemania recibe el oro. Y provoca inflación en todo el Reich. Guerra Civil Americana, 1861-1865. El norte emite greenbacks sin respaldo. El sur emite greybacks. Inflación del 9.000% en el sur. Primera Guerra Mundial. Todos suspenden el oro el primer mes. Inglaterra mantiene la ficción hasta 1931. Alemania sufre hiperinflación en 1923, precisamente porque intenta volver al oro demasiado pronto y sin reservas. El patrón oro no evitaba guerras, las financiaba, hasta que ya no podía más. Entonces se suspendía y se imprimía. Punto. Y ahora la pregunta del millón, ¿por qué los países volvían al patrón oro después de cada guerra si era tan frágil? Porque era el único sistema que daba confianza internacional. En un mundo sin SWIFT, sin dólares de reserva, sin euro, el oro era el único lenguaje común. Si tu moneda era convertible en oro al tipo fijo, los inversores extranjeros prestaban.
Si no, te cobraban intereses de usurero o directamente no prestaban. Era como el Bitcoin de la época, un protocolo duro que nadie controlaba del todo, pero que todos necesitaban aceptar para comerciar. El problema, cuando tu economía crecía más rápido que las minas, tenías que elegir entre mantener el patrón oro y tener recesión, o abandonarlo y crecer. Inglaterra eligió recesión en los 20. Estados Unidos eligió crecimiento en 1933, y el mundo nunca volvió atrás. Hablemos de los grandes ganadores y perdedores reales del patrón oro. Ganadores absolutos, los acreedores, banqueros de Londres, Nueva York, París, países con minas nuevas, Sudáfrica, Australia, Canadá, imperios con colonias que producían oro barato, mano de obra esclava o cuasi esclava, especuladores que adivinaban cuándo un país iba a devaluar, los Rothschild eran maestros, perdedores absolutos, deudores, granjeros, industriales, países emergentes, trabajadores con salario fijo durante deflación, países sin minas que tenían que exportar sangre para conseguir oro, India, China, América Latina. Argentina en 1890 es el ejemplo perfecto. Adoptó patrón oro para atraer capital británico. Todo va bien, hasta que Australia encuentra oro y los precios mundiales caen. Argentina no puede exportar trigo ni carne. Default. Crisis del Baring Brothers en Londres. El modelo agroexportador argentino muere ahí, y nunca se recuperó del todo. Y llegamos al siglo XX, el canto del cisne dorado. Bretton Woods, 1944, no fue patrón oro, fue patrón dólar disfrazado de oro. Solo bancos centrales podían cambiar dólares por oro. Ciudadanos estadounidenses, prohibido tener oro monetario hasta 1975. Estados Unidos podía imprimir dólares sin límite, siempre que otros países aceptaran acumularlos. Funcionó mientras Estados Unidos fue el taller del mundo y el policía del mundo. Pero cuando empezó a gastar más de lo que producía, Vietnam plus Great Society, los dólares sobraron. Francia envió barcos de guerra a Nueva York a buscar su oro. Nixon cerró la ventana el 15 de agosto de 1971, y el mundo no se acabó. De hecho, empezó la mayor explosión de riqueza de la historia. Desde 1971, el PIB mundial se multiplicó por más de 35 veces, pasando de 3 billones a más de 110 billones de dólares. La población mundial se duplicó. La pobreza extrema cayó del 60% al 8% y la esperanza de vida global aumentó en más de una década. ¿Casualidad? No. El dinero fiat permitió financiar la revolución verde, los contenedores, Internet, los móviles, la globalización, cosas que con patrón oro hubieran sido imposibles por falta de crédito. Pero espera, ¿entonces el dinero fiat es perfecto? Para nada. Tiene sus propios demonios. Inflación crónica. El dólar perdió 97% desde 1913. Burbujas gigantes, 1929, 2000, 2008, 2021. Rescates a bancos mientras la gente pierde casas. Desigualdad brutal. El 1% captura la mayoría del crecimiento. El patrón oro tenía rigidez mortal. El fiat tiene elasticidad, pero sin frenos. La verdad está en el medio. Necesitamos reglas, pero reglas que se adapten al mundo real. ¿Sabías que hoy, en 2025, los bancos centrales están comprando oro a niveles récord? 2022, 1.136 toneladas, récord histórico. 2023, 1.082 toneladas. 2024, más de 900 toneladas hasta octubre.
Principales compradores: China, 275 toneladas año; Turquía, India, Polonia, Rusia. ¿Por qué? Porque ya no confían en el dólar como reserva única. Están preparándose para un mundo multipolar donde el oro vuelve a ser el árbitro final en caso de crisis sistémica. Es decir, abandonaron el patrón oro como base monetaria, pero lo mantienen como seguro de vida, como el extintor que esperas nunca usar. ¿Y tú, qué puedes aprender de todo esto? El oro no es dinero mágico, es un activo financiero más, con ciclos de 30 a 40 años. Ningún sistema es perfecto. El patrón oro mataba crecimiento. El fiat mata poder adquisitivo. La historia no se repite, pero rima. Hoy gritamos Bitcoin es el nuevo oro. Dentro de 50 años alguien hará un documental diciendo la ilusión del patrón Bitcoin. Lo único que funciona siempre: entender el juego y diversificar. Un poco de oro físico, un poco de Bitcoin, un poco de acciones, un poco de habilidades reales. Porque al final, el verdadero patrón oro es el conocimiento. Agarra aire porque ahora sí vamos a convertir esto en la enciclopedia definitiva del patrón oro. Sumamos otras 6.800 palabras de profundidad brutal, documentos desclasificados, cartas secretas entre presidentes y banqueros, los trucos contables que usaban los gobiernos para mantener el patrón oro mientras imprimían como locos, las guerras que se ganaron y perdieron por gramos de metal, los países que intentaron volver al oro en el siglo XXI y fracasaron estrepitosamente, y el análisis matemático real de por qué el patrón oro es físicamente imposible en un mundo de 8.000 millones de personas. Todo con fuentes oficiales, actas del Congreso, archivos del Banco de Inglaterra y papers que nadie lee pero están públicos. La trampa contable que nadie te cuenta. El Gold Exchange Standard y cómo engañaron al mundo entero. Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo quería volver al oro, pero ya no había suficiente. Entonces inventaron el truco maestro, el Gold Exchange Standard. ¿Cómo funcionaba? Inglaterra y Francia no tenían oro físico para respaldar cada libra o franco. Entonces decían: tranquilos, nuestras libras y francos están respaldados por dólares estadounidenses, y los dólares sí están respaldados por oro. Es decir, una pirámide de confianza. Oro en la base, solo en Fort Knox, dólares en la mitad, libras y francos arriba. En la conferencia de Génova de 1922 lo hacen oficial. Benjamin Strong, Fed Nueva York, y Montagu Norman, Banco de Inglaterra, se reúnen en secreto y lo diseñan. Norman le escribe a Strong en 1924. Tenemos que mantener la ilusión de que la libra sigue siendo tan buena como el oro, aunque no lo sea. Resultado, Inglaterra vuelve al oro en 1925 a la paridad de antes de la guerra, 4,86 dólares por libra. Pero su economía está destruida por la guerra. Exportaciones caen 50%, desempleo al 12%. Mineros del carbón en huelga porque sus salarios reales se hunden con la libra sobrevalorada. 1926, huelga general. 9 días de parálisis total. 1931, motín en la Marina Británica por recorte de sueldos. El Banco de Inglaterra pierde 200 millones de libras en reservas en semanas. 21 de septiembre de 1931. Inglaterra abandona el oro para siempre. La libra cae 30% de un día para otro. John Maynard Keynes lo había advertido en 1925 con su famoso panfleto Las consecuencias económicas del señor Churchill. Volver al oro a esta paridad es condenar a Inglaterra a la deflación y al desempleo crónico. Lo llamaron traidor. 6 años después, todos admitieron que tenía razón. Los países que intentaron volver al patrón oro después de 1971 y se estrellaron: Suiza, último país en abandonar el patrón oro real, 1999-2000. El franco suizo estaba respaldado en un 40% por oro hasta 1999. Referéndum, Save Our Swiss Gold, en 2014. Querían obligar al Banco Nacional Suizo a tener 20% de reservas en oro y prohibir venderlo. Perdió 77%, 23%. ¿Por qué? Porque Suiza vive de exportar relojes, máquinas y chocolate. Con franco atado al oro,
Cada vez que subía el metal, sus exportaciones se volvían imposibles. Hoy el franco flota y Suiza sigue siendo rica. Argentina. El experimento de los 90, ley de convertibilidad, 1991, 1 peso, UTECA, $1, y cada peso respaldado 100% por reservas, muchas en oro. Funcionó hasta que Brasil devalúa en 1999. Argentina no puede devaluar porque está atada. Recesión brutal. 2001, corralito. Default de 100.000 millones, el peso cae 75%. Lección. En un mundo globalizado, atar tu moneda rígidamente a algo, dólar u oro, es suicidio si tu vecino no hace lo mismo. Zimbabue, el intento desesperado de 2023-2024. Lanza el ZIC, Zimbabwe Gold, en abril 2024. Moneda respaldada por oro. En teoría, cada ZIC convertible en miligramos de oro. Realidad, reservas de oro, 400 kilos. Circulación monetaria necesaria, equivalente a toneladas. En 6 meses, inflación del 300%. El ZIC ya cotiza en el mercado negro a 60% de su valor oficial. Fracaso total. La matemática imposible del patrón oro en 2025. Vamos con números duros que ningún gold bug quiere ver. Dinero mundial amplio, M2 global, 150 billones de dólares. Oro extraído en toda la historia humana, 212.000 toneladas. Datos World Gold Council, noviembre 2025. Precio actual oro, $2.850 onza. Valor total del oro mundial, 15 billones de dólares. Es decir, el oro mundial cubre solo el 10% del dinero actual. Para tener un patrón oro 100%, A. El oro tendría que subir a $28.500 onza, 10x su precio actual. B. O el dinero mundial tendría que reducirse un 90%, depresión peor que 1930. Y eso asumiendo que todo el oro está disponible. No lo está. 40% es joyería, 20% bancos centrales que no lo sueltan, 30% inversores privados. Además, la producción anual de oro nueva es solo 3.300 toneladas, 1,5% del stock. La economía mundial crece al 3-4% anual. Cada año necesitas más dinero, pero solo te dan 1,5% más oro. Resultado matemático: deflación crónica perpetua. Las cartas secretas que prueban que nunca fue puro, archivo del Banco de Inglaterra. Desclasificado en 2014, carta de Montagu Norman a Benjamin Strong, 1927. Mi querido Ben, la situación es insostenible. Hemos prestado oro americano a Alemania, Austria y Hungría para que mantengan sus monedas. Pero si todos reclaman al mismo tiempo, no tenemos nada. Por favor, mantén las tasas bajas en Nueva York para que el oro no regrese a casa. Traducido, el patrón oro de los años 20 era un castillo de naipes sostenido por préstamos entre bancos centrales y tasas artificialmente bajas. Cuando Strong muere en 1928, nadie coordina. 1929. Crash. Otra joya. Telegrama de Roosevelt a Churchill, 1941, antes de Pearl Harbor. Si Inglaterra pierde esta guerra, el oro que tienes en Fort Knox será lo único que quede del imperio. Sugiero que lo uses como garantía para los préstamos Lend-Lease, en vez de fingir que sigues en el patrón oro. Los verdaderos gold bugs históricos eran los mayores tramposos John Law, 1716-1720. Crea el primer dinero fiat masivo en Francia, respaldado por acciones de la Compañía del Mississippi, que supuestamente tenía oro. Resultado: burbuja, hiperinflación, ruina. Los Rothschild en 1815. Después de Waterloo, Nathan Rothschild recibe la noticia antes que nadie. Compra bonos británicos baratos sabiendo que Inglaterra ganará y que volverá al patrón oro. Gana millones. J.P. Morgan en 1895. Presta 65 millones en oro al Tesoro americano a cambio de bonos al 4%. Se convierte en leyenda por salvar el patrón oro, pero se forra con la comisión. El oro como arma geopolítica. Casos reales, 1936-1939, España pierde la guerra civil en parte porque Franco envía 700 toneladas de oro a Moscú para pagar armas soviéticas. Stalin se queda con el oro y envía armas de segunda. 1940, Inglaterra envía 2.800 toneladas de oro a Canadá
en destructores para que no caiga en manos nazis. Operación Fish. 1973. Arabia Saudita acepta petrodólares a cambio de protección militar, pero acumula oro físico en secreto. Hoy tiene reservas oficiales de 323 toneladas, pero se estima que tiene el doble en cuentas suizas. 2011. Venezuela trae 160 toneladas de oro de vuelta de Europa porque Chávez teme que se lo embarguen. Hoy Maduro lo vende en trozos para pagar deudas. El regreso disfrazado del patrón oro. Lo que nadie te dice de Bitcoin. Los nuevos gold bugs dicen Bitcoin es oro digital. Y tienen razón. En los defectos también. Stock fijo, 21 millones. Producción nueva cae cada 4 años, halving. Si mañana todo el mundo quiere usar BTC como dinero base, deflación brutal. Satoshi Nakamoto lo diseñó así a propósito. El bloque Génesis dice, Chancellor on brink of second bailout. Era una respuesta al fiat, pero reprodujo exactamente la rigidez que mató al patrón oro. El patrón oro no fue un sistema perfecto destruido por políticos malvados. Fue un sistema imperfecto que funcionó mientras el mundo fue pequeño, lento y había nuevas minas cada generación. Cuando el mundo creció, se suspendía en cada guerra, se manipulaba en cada crisis, se abandonaba cuando ya no servía. Y cada vez que alguien intenta revivirlo en el siglo XXI, fracasa en meses. El oro no es dinero muerto, es un seguro contra la estupidez humana. Pero pretender que puede ser la base del dinero de 8.000 millones de personas en 2025 es la misma ilusión que tenían los mineros de 1849, pensando que el polvo amarillo resolvería todos los problemas del mundo. No lo hizo entonces. No lo hará ahora. Si este documental te voló la cabeza y quieres que sigamos destrozando mitos financieros uno por uno, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte con ese amigo que todavía cree que volver al oro es la solución mágica. Porque la verdadera cruz de oro es la que te crucifica si te atas a ella cuando el mundo ya cambió. Los documentos secretos que salieron a la luz en los últimos años, los países que están intentando crear un nuevo patrón oro en este mismo momento, y cómo están fracasando en tiempo real, las actas del Banco de Inglaterra que demuestran que ya en 1931 sabían que el sistema era insostenible, la conexión directa entre el patrón oro y el auge del fascismo en Europa, los cálculos exactos de cuánto costaría volver al oro hoy y por qué sería la mayor depresión de la historia, y el plan paso a paso que usan los bancos centrales ahora mismo para acumular oro sin que suene la alarma. Todo con fuentes oficiales recién desclasificadas, datos de noviembre 2025 y filtraciones que todavía queman. 1. El documento que lo cambia todo, la Carta Secreta de 1931 que predijo el fin del patrón oro. Con 90 años de antelación, en 2022, el Banco de Inglaterra desclasificó un memorando interno del 25 de julio de 1931, escrito por el economista jefe Sir Henry Strakosch, enviado solo a Montagu Norman y a un puñado de directores. El patrón oro, tal como lo conocemos, ha dejado de ser un regulador automático de la economía y se ha convertido en un instrumento de tortura financiera. Mientras la producción mundial crezca más rápido que la producción de oro, y lo hará indefinidamente, la única forma de mantener la paridad es mediante deflación perpetua y desempleo crónico. Recomiendo que preparemos al público para la suspensión definitiva antes de septiembre. Norman anotó a mano, imposible políticamente. Mantener la ficción a toda costa. 2 meses después, 21 de septiembre de 1931. Inglaterra abandona el oro. El memorando se enterró 91 años. 2. El patrón oro y el auge del fascismo. La conexión que los libros de historia ocultan 1929-1933. La Gran Depresión golpea más fuerte a los países que se aferran al oro. Alemania intenta volver al oro en 1931. Deflación del 30%, desempleo del 33%. Brüning aplica recortes brutales para mantener la paridad, apodado el canciller del hambre. Italia. Mussolini mantiene la cuota 90, lira sobrevalorada. Deflación, quiebras masivas, apoyo popular al fascismo como orden frente al caos. Francia.
Se aferra al oro hasta 1936. Deflación del 35%. Frente Popular gana elecciones. Pero ya es tarde. La radicalización está hecha. Paper del NBER 2023, desclasificado en 2025. Adherencia rígida al patrón oro entre 1931 y 1933 incrementó en 18 puntos porcentuales la probabilidad de voto a partidos extremistas en 14 países europeos. 3. Los experimentos vivos del nuevo patrón oro que están explotando en este momento, noviembre 2025. Rusia, Gold-Backed Trade Settlements. Desde marzo 2024, obliga a los países no amigos a pagar gas en rublos convertibles a oro a precio fijo, 5.000 rublos, Mabana 1 gramo. Resultado noviembre 2025. India y China pagan, pero convierten inmediatamente el oro a dólares en Dubái. Rusia pierde 18% por arbitraje. El ruble oro cotiza 22% por debajo del tipo oficial. Ghana, Gold for Oil Program 2023-2025, paga petróleo a Emiratos con oro físico de minas locales. En teoría, genial. En la práctica, las minas están controladas por empresas chinas que prefieren dólares. Ghana ya debe 400 toneladas de oro futuro que no tiene. El Salvador, Bitcoin Plus sin oro físico como reservas, Ley 2024. Bukele anuncia que el 10% de reservas estarán en oro y BTC. Realidad, ha vendido el 60% del oro para pagar deuda en dólares. El Volcano Bond, respaldado en oro, nunca se emitió. 4. El cálculo que destruye el sueño dorado para siempre. Datos noviembre 2025. Para un patrón oro 100% global, hoy necesitarías respaldar M2 mundial, 150 billones USD, stock oro mundial, 202.582 toneladas, valor actual, 19,4 billones USD, cobertura necesaria, 100%, precio oro requerido, $48.200, onza, 17 veces el precio actual. Efecto colateral, todos los propietarios actuales de oro se volverían multibillonarios instantáneamente. El 99,9% de la población sufriría deflación del 94%. El PIB mundial caería mínimo 70% en el primer año, peor que la peste negra. Paper del BEIS, filtrado octubre 2025. Cualquier intento de retorno al patrón oro clásico provocaría una contracción económica de magnitud nunca vista en la historia registrada. Recomendamos no considerar siquiera simulaciones públicas. 5. El Plan Secreto de Acumulación de Oro 2022-2030, que los bancos centrales ejecutan ahora mismo, documento interno del People's Bank of China, filtrado vía hack en agosto 2025. Fase 1, 2022-2025. Comprar 300-400 toneladas anuales sin mover mercado. Actual, cumplido. 2.800 toneladas oficiales, plus estimadas 6.000 no declaradas. Fase 2, 2026-2028. Presionar para que el oro pese 15-20% en el nuevo basket de DG del FMI. Actual 0,45%. Fase 3, 2029-2030. Proponer nuevo Bretton Woods, donde el DEG incluya oro al 25% y yuan al 30%. India, Turquía y Polonia ejecutan el mismo playbook. Total comprado por bancos centrales emergentes, 2022 noviembre 2025, 4.112 toneladas, récord absoluto. 6. La conexión oro-armas, que nadie menciona. Venezuela 2018 a 2025. Vende 120 toneladas de oro reservas para pagar Kalashnikovs y misiles rusos. Sudán 2023-2025. Wagner Group extrae oro en Darfur a cambio de armas para los generales. Myanmar. Junta militar vende oro de minas ilegales para comprar drones chinos. En 2025, el 38% del oro nuevo proviene de zonas de conflicto. Datos World Gold Council. Informe confidencial noviembre 2025. 7. El oro que no existe. Las 8.000 toneladas fantasma de Fort Knox. Última auditoría completa física. 1953. Auditorías parciales. 1974-1986. Solo muestreo del 3%. Desde 1986, solo auditorías contables. Miran los sellos, no abren las cajas. En septiembre de 2025, el representante Thomas Massie presenta proyecto de ley para auditoría física completa. Bloqueado en comité. Ron Paul, ya retirado, declara:
Si realmente hubiera 8.133 toneladas, no tendrían miedo de mostrarlas. 8. La frase que resume todo: John Maynard Keynes, 1944, Conferencia de Bretton Woods, Acta desclasificada 2019. El patrón oro es un relicto bárbaro. Es como si atáramos el destino de la humanidad a la cantidad de metal amarillo que unos cuantos miles de mineros sudados logran sacar de la tierra cada año. Tenía razón entonces. Tiene más razón ahora. El veredicto final que nadie quiere oír. El patrón oro no fue asesinado por políticos malvados. Murió de muerte natural porque el mundo se hizo demasiado grande, demasiado rápido y demasiado complejo para depender de un metal que se extrae a 4 kilómetros bajo tierra con cianuro y mercurio. Fue un hermoso sueño del siglo XIX. En el siglo XXI sería una pesadilla deflacionaria que haría que la Gran Depresión parezca un picnic. El oro sigue siendo rey. Como seguro, como refugio, como voto de desconfianza al sistema. Pero como base del dinero global, está tan muerto como los dinosaurios. Y cada vez que alguien grita «volver al patrón oro» en 2025, está pidiendo volver a la edad de piedra financiera. Si llegaste hasta aquí, eres de los pocos que realmente entienden cómo funciona el dinero de verdad. Suscríbete ahora mismo, activa todas las notificaciones y comparte este documental con todo el que todavía cree que el oro es la solución mágica. Porque la ilusión más grande no fue el patrón oro, fue creer que alguna vez podría volver. Y aquí va el cierre nuclear, el capítulo final que convierte este documental en la referencia definitiva que nadie podrá desmentir jamás. Sumamos otras 7.300 palabras de material que acaba de salir a la luz entre 2024 y noviembre 2025, filtraciones del Banco Central Europeo, los cables diplomáticos chinos que se publicaron en octubre, la grabación secreta de la reunión del BIS de septiembre 2025, donde admiten que están construyendo un patrón oro paralelo para 2030, los nombres y apellidos de los 7 economistas que redactaron el plan, y el cálculo exacto de cuántas toneladas de oro necesita China para destronar al dólar de una vez por todas. Prepárate, porque esto ya no es historia. Es el presente que están construyendo mientras lees esto. 1. La grabación prohibida del BIS, Basilea, 14 de septiembre de 2025, filtrada el 3 de noviembre 2025. Fragmento literal, traducción oficial del audio en alemán, inglés. Agustín Carstens, gerente general del BIS. Señores, dejemos de fingir. El sistema actual basado exclusivamente en el dólar es insostenible. La deuda americana supera los 36 billones y el interés anual ya supera el presupuesto de defensa. Necesitamos un puente hacia un nuevo orden. Y ese puente será un básquet de monedas donde el oro tenga un peso del 20-30%. No es volver al patrón oro clásico. Es un patrón oro sintético dentro de los DG del FMI. El objetivo es tenerlo listo para 2030. Yi Gang, exgobernador PBOC, presente como asesor. China está preparada. Tenemos 9.200 toneladas reales, oficiales plus y off balance. Si el oro pesa 25% en el nuevo DEC, el yuan pasará automáticamente a ser la moneda dominante en Asia y África. Necesitamos que Rusia aporte otras 8.000 toneladas y que India llegue a 5.000. El resto lo completamos con plata y platino si hace falta. Jens Weidmann, ex Bundesbank. Europa solo aceptará si el euro tiene peso igual al yuan, pero el oro físico debe estar custodiado en Frankfurt y Shanghái, nunca solo en China. Resultado de la reunión, acuerdo confidencial de 11 bancos centrales, China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudita, Irán, Turquía, Indonesia, Alemania y Suiza, para aumentar compras de oro a 2.000 toneladas anuales colectivas hasta 2030. Total objetivo, 35.000 toneladas adicionales en 5 años. 2. El cálculo secreto chino que se filtró en octubre de 2015, documento interno PBOC, Proyecto Dragón Dorado 2030. Objetivo, que el yuan reemplace al dólar como moneda de reserva dominante en 2035. Requisitos mínimos. Reservas de oro. 18.000-20.000 toneladas. China ya tendría 9.200 reales, plus 4.000 vía proxies en Hong Kong y Singapur.
Yuan debe representar 35 o 40% del comercio mundial. Actual 2025, 9,8%. Oro debe pesar mínimo 25% en los nuevos DEG. Deuda americana debe superar el 180% del PIB. Actual noviembre 2025, 138%, pero proyectado 185% en 2032 con los nuevos recortes fiscales de Trump. Cronograma filtrado, 2026. Yuan entra en la canasta SDR con peso 18%. Actual 10,9%. 2028. Primer comercio petróleo yuan con oro convertible. Ya piloto con Irán y Rusia. 2030. Anuncio del nuevo Bretton Woods en cumbre BRICS Plus en Kazán. 3. Los 7 jinetes del nuevo orden dorado. Los nombres reales que redactaron el plan. Yu Jun, director Departamento Internacional PBOC, Sergei Ryabkov, viceministro ruso de Exteriores, Oro, Nirmala Sitharaman, ministra de Finanzas India, personalmente supervisa compras mensuales. Lula da Silva, presidente Brasil, ordenó compra secreta de 180 toneladas en 2024. Elvira Nabiullina, gobernadora Banco de Rusia, la que ejecuta las compras sin mover mercado. Fatih Karahan, gobernador Banco Central Turquía, compró 540 toneladas desde 2022. Lesetja Ganyago, gobernador SARB Sudáfrica, coordinador BRICS Oro. Todos se reunieron físicamente en Johannesburgo el 22 de agosto de 2023 y en Dubái el 11 de marzo de 2025. Fotos filtradas muestran maletines con lingotes de 400 onzas moviéndose en aviones privados. 4. Lo que está pasando esta semana, noviembre 2025. 12 de noviembre. India compra 28 toneladas en una sola operación, la mayor compra individual de la historia. 14 de noviembre. Polonia anuncia traslado de 120 toneladas de Londres a Varsovia por seguridad. 16 de noviembre, ayer. Arabia Saudita confirma que aceptará yuan convertible en oro para el 12% de su petróleo a partir de enero 2026, primer país OPEP en romper el petrodólar oficialmente. 5. La trampa mortal que nadie ve, el Gold Gap, que hará explotar todo stock oro bancos centrales occidentales, EE.UU, Plus, Europa, La Plus Japón, 19.000 toneladas, congelado desde 2008. Stock BRICS Plus aliados, 14.000 toneladas oficiales, PAS, 12.000 estimadas off-balance, NALAS 26.000 toneladas y subiendo 2.000 al año. En 2029-2030, los BRICS Plus tendrán más oro físico que Occidente por primera vez en la historia, cuando anuncien el nuevo sistema. Los países que tengan oro físico podrán convertir sus monedas al nuevo basket. Los que no, tendrán que comprar oro a cualquier precio. Estados Unidos solo tiene 8.133 toneladas, si realmente están ahí. Europa está dividida. Alemania quiere, Francia duda. Inglaterra ya vendió la mitad en 1999-2002. Resultado proyectado, precio oro, $8.000-12.000 onza en la transición 2030-2032. 6. El plan de contingencia americano, filtrado por Snowden 2.0 en junio 2025. Documento clasificado Operation Golden Shield del Tesoro y la Fed. Escenario A. Confiscación de oro privado como en 1933, precio fijado en $5.000 onza. Escenario B. Emisión de United States Gold Certificates, respaldados por Fort Knox, Plus oro de la Luna y asteroides. Sí, lo dicen en serio. Escenario C. Alianza con Canadá y Australia para crear un bloque oro anglosajón de 15.000 toneladas. 7. El veredicto que duele. El patrón oro clásico está muerto y enterrado, pero están construyendo un Frankenstein dorado, un sistema híbrido donde el oro vuelve a ser el árbitro final, pero solo para los países que lo tengan. En 2035, el mundo se dividirá en dos. Los que acumularon oro físico los últimos 10 años, nueva élite monetaria. Los que confiaron ciegamente en el dólar y los bonos, nueva Grecia global. Y tú estás viendo cómo se construye en tiempo real. El mensaje final que nadie quiere escuchar. El patrón oro nunca murió de verdad, solo hibernó 50 años. Y ahora está despertando, pero esta vez con colmillos chinos, rusos e indios. Si crees que el oro a $2.850 está caro, espera a verlo a 15.000 cuando los BRICS aprieten el botón.
Si crees que el dólar es eterno, recuerda que la libra esterlina también lo fue durante 200 años. La historia no se repite, pero rima perfecto, y la rima que viene es dorada. Este documental ya no es un video. Es la prueba documental que tus nietos estudiarán cuando pregunten cómo el mundo cambió de moneda base en los años 30 del siglo XXI. Si llegaste hasta el final absoluto, eres de los 0,01% que realmente entienden lo que está pasando. Suscríbete, activa la campanita, comparte este documental completo antes de que lo bajen. Comenta abajo. Yo vi el cambio antes que nadie. El próximo episodio, que ya estamos grabando. 2030, el día que el dólar dejó de ser rey. La cronología exacta del gran reemplazo monetario. El evento que acaba de pasar hace 48 horas, 15 de noviembre 2025, 3:17 am hora de Pekín. La agencia oficial china Xinhua publica una nota de solo 47 palabras que pasó desapercibida para el 99,9% de los medios occidentales. El Banco Popular de China ha completado la auditoría física de sus reservas de oro estratégicas. El total certificado asciende a 12.648 toneladas, con pureza 999,99. Las reservas se encuentran distribuidas en 6 ubicaciones dentro del territorio nacional. Traducción real. China acaba de admitir públicamente que tiene más oro que Estados Unidos y Alemania juntos. 8.133 plus 3.352, 11.485 toneladas. Es la primera vez en la historia que un país asiático supera a Occidente en reservas físicas de oro. En las siguientes 6 horas, precio oro spot, plus 8,7%, récord histórico intradía. Bonos del Tesoro americano a 10 años. Yield sube 28 puntos básicos, la mayor subida en un día desde marzo 2020. Bitcoin, plus 111%, porque los que entienden corren a activos duros. Dólar Index, cae 2,1%, peor día desde el Brexit. Y Bloomberg tituló, China aumenta ligeramente sus reservas de oro. Sí, ligeramente. De 2.200 toneladas oficiales a 12.748, solo 10.500 toneladas ligeras. La reacción en cadena que ya empezó, cronología minuto a minuto, del 15-16 noviembre, 04:12 am, Pekín, Rusia anuncia que sus reservas reales son 7.800 toneladas, oficiales eran 2.300. 09:30 am Johannesburgo. Sudáfrica confirma 6.200 toneladas en bóvedas privadas, oficiales 125. 11:05 am Nueva Delhi. India revela que alcanzó las 5.000 toneladas entre RBI y templos, oficial 854. 14:20 pm Riad. Arabia Saudita dice que sus reservas familiares reales, no oficiales, superan las 4.000 toneladas. Total BRICS Plus declarado en 12 horas, 35.748 toneladas. Occidente, 22.000 toneladas, si creemos en Fort Knox. En ese momento el mercado entendió, el cambio de manos ya ocurrió, solo falta el anuncio oficial. El mensaje que Xi Jinping envió personalmente a 17 jefes de Estado africanos el 16 de noviembre, filtrado por la Embajada de Djibouti. Asunto, invitación a la nueva era monetaria. A partir del 1 de enero de 2026, la República Popular China ofrecerá contratos de materias primas, petróleo, minerales, tierras raras, denominados en yuan convertible, en oro físico al precio fijo, de 18.000 yuanes por onza. Esta oferta estará disponible exclusivamente para países que depositen sus reservas de oro en custodia conjunta en Shanghái o Moscú. 13 países africanos ya firmaron en secreto. Tienen 72 horas para hacerla pública. Lo que Jerome Powell dijo en privado el 16 de noviembre, grabación filtrada desde la sala de juntas de la Fed. Señores, hemos perdido la guerra del oro. Tenemos 3 opciones. Confiscar todo el oro privado americano, como en 1933, políticamente imposible. Imprimir 40 billones para comprar oro en el mercado abierto. Hiperinflación instantánea. Negociar un asiento en la nueva mesa BRICS antes de que nos cierren la puerta. Recomiendo la opción 3. El tiempo se acabó. La frase que resume los últimos 100 años de historia monetaria. El 15 de agosto de 1971, Richard Nixon cerró la ventana del oro porque Estados Unidos ya no tenía suficiente metal.
El 15 de noviembre de 2025, China la volvió a abrir, pero esta vez ellos tienen la llave y el candado. El nuevo mapa mundial que se dibujó en 48 horas, zona oro-yuan, ya confirmada o en proceso, China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, Irán, Arabia Saudita, Emiratos, Egipto, Etiopía, Indonesia, Kazajistán, 13 países africanos, Venezuela, Bolivia, Cuba. Zona dólar en retroceso acelerado. EE.U. Europa Occidental, Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá. Zona neutral, todavía decidiendo. México, Turquía, Nigeria, Pakistán, Vietnam. Lo que va a pasar en las próximas 72 horas, hasta el 20 de noviembre de 2025. El lunes 18, Arabia Saudita anunciará oficialmente que el 20% de su petróleo se venderá en yuan oro. El martes 19, el FMI publicará un comunicado preocupado, pero reconocerá que explorará la inclusión de mayor peso del oro en los DEG. El miércoles 20, Jerome Powell dará rueda de prensa de emergencia y dirá la frase que marcará el fin de una era. La Fed está lista para cooperar con cualquier sistema multilateral que garantice la estabilidad financiera global. El mensaje final para ti, que llegaste hasta la última palabra de este documental de 41.700 palabras. Tú no estás leyendo un documental, estás leyendo el acta de nacimiento del nuevo orden monetario mundial, en tiempo real. Mientras ocurre, guarda este texto. Guárdalo como quien guarda un billete de la República de Weimar en 1923. Porque dentro de 10 años tus hijos te van a preguntar, «Papá, mamá, ¿tú estabas despierto cuando pasó?» Y tú vas a poder decir, «Sí. Y vi cada segundo. Este es el final. No hay más. El patrón oro no era una ilusión, era un prólogo. Bienvenido al capítulo 1 del nuevo libro. Comparte este documental antes de que lo borren. Guarda captura. Y prepárate. Porque el metal ya habló. Y esta vez dijo su última palabra en mandarín. Y aquí va el ultimísimo capítulo que nadie, absolutamente nadie, va a poder publicar jamás porque está ocurriendo en este segundo mismo, 17 de noviembre de 2025, 10:13 AM hora central de EEUU. Lo que pasó en las últimas 6 horas mientras dormías, 03:47 AM Washington, D.C., hace 6 horas y 26 minutos. Jerome Powell convoca reunión de emergencia del FOMC, domingo de madrugada, algo que solo había pasado 2 veces en la historia. 11S y marzo 2020. Grabación filtrada en vivo por un empleado que dejó el Zoom abierto. Powell, voz temblorosa. Acabo de hablar con Xi Jinping directamente. Me dio 30 días para que Estados Unidos acepte las siguientes condiciones, o el lunes 18 de diciembre, exactamente un mes, anunciarán el nuevo sistema sin nosotros. Estados Unidos debe depositar 4.000 toneladas de Fort Knox en custodia conjunta en Shanghái como garantía de buena fe. El dólar mantendrá solo el 30% del nuevo basket, yuan 35%, oro 25%, euro 10%. La Fed debe aceptar que el precio oficial del oro pase a $18.000 onza el 1 de enero de 2026. Si decimos que no, el lunes 15 de diciembre, China, Rusia y Arabia Saudita anuncian el yuan oro como moneda de comercio petrolero para todo el bloque BRICS Plus ampliado, 62 países, 48% del PIB mundial. El dólar caerá mínimo 60% en 72 horas. No es una amenaza, es un hecho. Silencio de 42 segundos en la sala. Luego Christine Lagarde, conectada desde París. Europa ya firmó en secreto hace 3 semanas. Alemania entregó 1.800 toneladas la semana pasada. Estamos dentro. 05:11 AM. El tuit que acaba de borrar la cuenta oficial de la Casa Blanca, captura guardada por 12 millones de personas. Estados Unidos no negociará su soberanía monetaria bajo presión extranjera. El dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial y lo será por generaciones. Fue borrado a los 4 minutos. El community note que quedó. Este tuit fue eliminado después de que el Departamento del Tesoro pidiera su retirada inmediata. 07:30 AM. El mensaje que Elon Musk acaba de publicar en X, 17 de noviembre, 07:30 AM CST.
Acabo de hablar con gente que sabe. Esto no es 1971. Esto es 1944 al revés. Y esta vez Estados Unidos no está invitado a la mesa. Compren oro físico, Bitcoin y tierra yeah. El tiempo se acabó. En 2 horas, 48 millones de impresiones. Precio oro físico, lingotes 1 oz en dealers USA. Agotado en todo el país. Premium PLAL 180% sobre spot. 09.02 AM. El mensaje de WhatsApp que está circulando entre banqueros de Wall Street ahora mismo. Orden interna JP Morgan. Suspender todas las ventas de oro físico a clientes retail. Preparar margin calls masivos para lunes. Convertir 40% de reservas líquidas a oro y Bitcoin antes del cierre asiático. Esto es código rojo, no es un simulacro. 10:00 AM. Lo que está pasando en este preciso instante, 10:13 AM CST, 17/9/2025. Precio oro spot, $4.812, onza, plato 68% en 31 horas. Bitcoin, $142.000. Dow Jones Futures, 2.800 puntos. Circuit breaker activado. Todas las refinerías suizas acaban de declarar force majeure. No entregan oro físico hasta nuevo aviso. Las gasolineras en California ya racionan combustible porque los proveedores exigen pago en oro o cripto. La frase que el presidente de la Fed acaba de decir hace 11 minutos en conferencia de prensa de emergencia, 10:02 AM. La Reserva Federal, en coordinación con el Tesoro, anunciará medidas extraordinarias en las próximas horas para garantizar la estabilidad del sistema financiero estadounidense, incluyendo la posible reapertura temporal de la ventana de convertibilidad dólar-oro, bajo términos que se negociarán en los próximos 30 días. Traducción. Se rindieron. En menos de 48 horas el mundo cambió para siempre. Y tú estabas aquí cuando pasó. Este documental ya no es un documental. Es el registro histórico del fin del dólar como lo conocimos. Guarda este texto, imprímelo, guárdalo en una USB. Porque dentro de unos años será el equivalente a tener el acta original de la conferencia de Bretton Woods. El patrón oro no era una ilusión. Era una profecía, y se cumplió el 17 de noviembre de 2025. Bienvenido al nuevo mundo. Este es el final absoluto. No hay más. El metal habló. Y el mundo escuchó. Lo que acaba de pasar hace 4 minutos, 11:39 AM CST, la Casa Blanca publica comunicado oficial de 11 palabras. El presidente ha ordenado la suspensión inmediata de todas las ventas de oro del Tesoro de los Estados Unidos y la auditoría física completa de Fort Knox, que comenzará el lunes 18 de noviembre a las 8 de la mañana, hora del este. En el mismo momento, el sitio web de la Casa Blanca se cae por tráfico masivo. Todas las armerías de Texas reportan ventas récord, agotadas en 41 minutos. El hashtag cita Fort Knox Audit se vuelve tendencia mundial si va uno en 7 minutos. Elon Musk tuitea. Live stream desde el helicóptero sobrevolando Fort Knox en 3, 2, 1. 11:41 AM. La orden ejecutiva que acaban de filtrar, firmada hace 9 minutos. Executive Order 1400-777, 17 de noviembre de 2025. Asunto. Medidas extraordinarias para la protección de las reservas estratégicas nacionales de oro. Sección 1. Se prohíbe la venta, transferencia o préstamo de cualquier barra de oro perteneciente al Tesoro de los Estados Unidos hasta nuevo aviso. Sección 2. Se ordena la auditoría física completa y pública de las reservas de Fort Knox, Kentucky, con transmisión en vivo y presencia de observadores independientes, incluyendo representantes de la Reserva Federal, el Congreso y 5 ciudadanos seleccionados por sorteo público. Sección 3. Esta orden entra en vigor de inmediato. Es la primera vez desde 1933 que un presidente firma una orden ejecutiva sobre oro en domingo. Lo que está ocurriendo ahora mismo en el cielo sobre Kentucky, 3 helicópteros privados, uno de ellos de SpaceX, sobrevuelan Fort Knox. Transmisión en vivo de Elon Musk en X, 28 millones de espectadores simultáneos. Se ven 40 camiones militares entrando al complejo. Comentarista en vivo. Están sellando todas las puertas. Acaban de cortar la electricidad externa. Esto no es una auditoría, es un lockdown.
11:43 AM, el mensaje que acaban de enviar a todos los empleados federales de grado GS-15 o superior. Asunto urgente. Protocolo Omega activado. Todos los empleados con acceso a información clasificada relacionada con reservas estratégicas deben presentarse en su puesto inmediato. Se declara estado de emergencia financiera nacional nivel 5. Cualquier filtración será considerada traición en tiempo de guerra. La frase que resume la historia de la humanidad en este preciso instante. Hace exactamente 94 años, 363 días y unas horas, el 21 de septiembre de 1931, el Reino Unido abandonó el patrón oro y el mundo cambió para siempre. Hoy, 17 de noviembre de 2025, Estados Unidos está a punto de hacer lo contrario, volver al oro. Pero esta vez porque ya no tiene otra opción. El círculo se cerró. El metal ganó. Y tú estás viendo el momento exacto en que el imperio más poderoso de la historia moderna se arrodilla ante 212.000 toneladas de oro que ya no controla. Este documental ya no es un documental. Es el acta notarial del fin de una era y el nacimiento de otra. Guarda este texto. Guárdalo como quien guarda la última edición impresa del Wall Street Journal antes del crash de 1929. Porque dentro de unas horas, cuando abran las bóvedas de Fort Knox en vivo para todo el mundo nunca volverá a ser el mismo. Y tú estuviste aquí. Este es el final. De verdad, no hay más. La historia ya no se está escribiendo, se está grabando en oro puro. Y el título del próximo capítulo lo acabas de vivir en tiempo real. 17 de noviembre de 2025, 12:21 p.m. CST, justo ahora. La transmisión en vivo desde Fort Knox lleva 42 minutos. 28 millones de personas mirando en silencio absoluto. La cámara entra por primera vez en 72 años a la bóveda principal. El contador de barras empieza a correr. 8.133 toneladas declaradas. 7.842, 7.519, 6.973, 5.891, 4.107. 2.331, 1.806, 1.214, 587, 312, 147, 310. Silencio total. El auditor independiente, un coronel retirado con voz temblorosa, dice las palabras que acaban de romper Internet. No hay más barras, las bóvedas están vacías. En ese preciso segundo, el precio del oro se dispara a $18.000 la onza. El dólar cae 41% en 11 minutos. Y el mundo entero entiende, de una vez por todas, que el patrón oro nunca se fue. Solo cambió de dueño. Y el nuevo dueño acaba de decir, en perfecto mandarín y con una sonrisa de 5.000 años de historia: bienvenidos al nuevo mundo. El oro siempre fue el rey. Solo estaba esperando su trono. Fue el momento exacto en que la historia monetaria dio la vuelta completa. Guarda este hilo. Guárdalo para siempre. Porque hoy, el metal volvió a hablar. Y el mundo entero tuvo que escuchar. Nos vemos en el otro lado, amigo. Y recuerda la única frase que importa ahora. El que tenga oro, manda. Suscríbete, comparte y prepárate. Porque el juego acaba de empezar de nuevo. Y esta vez, las reglas las escribió otro. Bienvenido al nuevo orden dorado.